Hola chicos, estamos hoy estudiando el tema semejanza de triángulos, para lo cual vamos a revisar un poco lo que son los conceptos. En la guía didáctica están ellos, ¿no? Criterios de semejanza de triángulos. ¿Qué quiere decir semejanza? Semejanza quiere decir que son de la misma forma, ¿sí? Que tienen la misma forma, ¿sí? Pero que pueden ser uno más grande, otro más pequeño, o al revés, uno más pequeño, otro más grande. Por ejemplo, si vemos aquí estos dos triángulos, como se ven aquí en esta figura, en la figura 1 y 2, el triángulo A', B', C' es un triángulo más grande que A, B y C, que el triángulo ABC, pero son semejantes, son parecidos, son, digamos, es como decir una proyección del más grande al más pequeño, del más pequeño al más grande, ¿ok? Bien, pero hay unos criterios que debemos estudiar para poder entender, o sea, y también definir cuándo dos triángulos son semejantes entre sí. El primer criterio nos dice lo siguiente: dos triángulos ABC y A'B', C' son semejantes si tienen dos de sus ángulos correspondientes congruentes. ¿Qué quiere decir ángulos correspondientes congruentes? Correspondientes quiere decir que están en el mismo vértice, que forman el mismo vértice, es decir, en este caso el ángulo A y el ángulo A' están en el mismo vértice de cada lado de cada triángulo, ¿no? En este caso, el ángulo correspondiente. Eso se llaman ángulos correspondientes. En este caso, A con A' son correspondientes. Lo mismo B con B' y, por lo consiguiente, C y C' también serían ángulos correspondientes y, además de que deben ser correspondientes, deben ser congruentes, es decir, tienen que ser iguales. Es decir, si vemos aquí el ángulo A' del triángulo más grande, ¿sí? El ángulo A' tiene un valor de 74 grados. El ángulo A tiene un valor de 74 grados también, entonces son congruentes. Y el ángulo B', 36 grados, también es congruente con el ángulo correspondiente B. Bien, entonces cuando pasa esto, cuando ya definimos eso, ¿sí? Entonces estos dos triángulos definitivamente son semejantes. Bien, veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo, llamémoslo este triángulo M, N y P. ¿Sí? Y acá el otro triángulo, que es aparentemente un triángulo semejante, le vamos a poner O, R y S. ¿Sí? Entonces, estos triángulos serían semejantes cuando sus ángulos correspondientes, en este caso el ángulo N con el ángulo R, deberían ser congruentes, es decir, iguales. En este caso sí, el ángulo N vale 30 grados y el ángulo R también vale 30 grados. Entonces, podemos definir que por este lado sí serían semejantes. Vamos a verificar el otro ángulo, el ángulo M con el ángulo O. Esos ángulos son correspondientes, están en el mismo vértice entre el lado MN y MP y el lado OR e OS de cada triángulo correspondiente, ¿sí? Entonces, este ángulo M tiene un valor de 50 grados y el ángulo O también tiene un valor de 50 grados. Entonces, estos dos ángulos son congruentes, es decir, son iguales. Obviamente, el ángulo que falte, es decir, el ángulo P, por efectos de que ya los otros dos ángulos son congruentes, ¿sí? Faltaría encontrar este ángulo P y el ángulo S. Entonces, este ángulo P lo podemos calcular de la siguiente manera. El ángulo P es igual, recuerde que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces sería 180 grados, que es el total de la suma de los ángulos internos del triángulo, menos los otros dos ángulos, menos 30 y menos 50 grados, ¿ok? Respectivamente. Entonces aquí tendríamos que el ángulo P, en este caso, tendría un valor de ¿cuánto? Si vemos aquí, tenemos un ángulo positivo y dos negativos. Sumamos los negativos, menos y menos da más, o sea, se suman y se conserva el signo. Entonces serían 30 más 50 serían 80, menos 100, menos 180. Entonces el ángulo P definitivamente tiene un valor de
el ángulo P tiene un valor de ¿cuánto? De 100 grados, ¿ok? Entonces este ángulo valdría 100 grados, ¿ok? 100 grados. Entonces hemos encontrado ese ángulo, el ángulo P, que tiene un valor de 100 grados, ¿ok? Ahora, el siguiente ángulo, el ángulo S, es un ángulo correspondiente y es, como son semejantes, pues este ángulo también valdría 100 grados, ¿ok? 100 grados. En ese momento, solamente con que dos ángulos sean congruentes, entonces los triángulos serían semejantes. Entonces podemos decir con toda seguridad que el ángulo MNP es semejante al ángulo ORS o viceversa. El ángulo ORS es semejante al ángulo al triángulo MNP. Estos dos triángulos son semejantes. Es más, si nosotros trazáramos unas líneas, ¿sí? Una proyección de líneas, perdón, aquí vamos a hacerlo con exactamente. Una proyección de líneas aquí, nos daríamos cuenta que efectivamente son triángulos semejantes, ¿ok? ¿Listo? Bien, entonces ese es el primer criterio. El primer criterio nos dice que si dos ángulos correspondientes de esos dos triángulos son semejantes, entonces los triángulos son congruentes, los ángulos son congruentes, es decir, iguales, como en este caso M50 o 50 grados, N 30 grados, R 30 grados, entonces estos dos triángulos definitivamente son triángulos semejantes. Bien, vamos a ver el segundo criterio. El segundo criterio nos dice lo siguiente. Dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos, o el ángulo comprendido entre ellos, son congruentes o excongruentes. Aquí vemos el ejemplo, pues aquí vemos los lados correspondientes serían AC con A'C' son correspondientes, ¿sí? Y AB con A'B' también son correspondientes. Entonces estos dos lados, ¿sí? Tanto AC como A'C' deberían ser proporcionales. Y AB con A'B' también deberían ser proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que al dividir, o sea, al aplicar el teorema de Tales, por ejemplo, y el dividir 7.5 para 5, me tendría que dar lo mismo que yo divida 10.5 para 7. ¿Okay? Vamos a confirmarlo eso con otro ejercicio. ¿Listo? Bien, perfecto. Bien, chicos, aquí tenemos dos triángulos que aparentemente son semejantes. Entonces, el criterio que acabamos de estudiar nos dice que dos de sus lados correspondientes deberían ser proporcionales. Dos de sus lados correspondientes deberían ser proporcionales, ¿ok? Y también que el ángulo que se forma entre ellos, ¿sí? Debería ser congruente, es decir, deberían ser iguales los ángulos. Entonces, veamos. Tenemos este segmento, este segmento MN tiene un valor de 10. El lado correspondiente sería el lado OR, tiene un valor de 20. El lado NP tiene un valor de 8 y el lado ERS tiene un valor de 4. ¿Sí? Bueno, aquí está al revés. Aquí vamos a corregir esta parte, perdón un ratito, vamos a corregir aquí, sería al revés, ¿no? Este sería 20, aquí sería 20. ¿Listo? ¿Sí? Hasta por la misma gráfica se ve que este lado es más grande que el otro. Entonces aquí también tenemos que tener deberíamos tener, como les digo, siempre en la geometría, en la trigonometría, hay que tener mucha visualización, o sea, aplicar mucho la parte visual. Bien, yo me doy cuenta que este lado es más grande que el de acá y estaba al revés, no estaba 10 y acá estaba 20, entonces ya corregimos. Bien, ahora tenemos el lado MN, es decir, MN, ya, tiene que ser proporcional a OR, ¿sí? Como o igual el lado NP, ¿sí? Ese segmento o ese lado NP
debería también ser proporcional a el lado correspondiente del otro triángulo, que es RS. RS. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí representado la proporcionalidad de esos dos lados. Ya, vamos a confirmar. Bien, entonces, ¿cuánto vale MN? 20. Lo dividimos para el lado correspondiente OR, que es 10, vale 10, ¿sí? Igual, ¿no?, al lado NP, que vale 8, dividido para el lado RS, que valdría 4, que vale 4. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la división. Aquí dividimos los ceros. Sería 2 dividido para 1, me quedaría 2. Y 8 dividido para 4 también me da 2. Entonces, estos lados son proporcionales, ¿sí? Son proporcionales. Entonces, esto ya hemos confirmado eso. Y el ángulo que se forma entre estos dos lados debe ser congruente, y nos damos cuenta que efectivamente ese ángulo, es decir, el ángulo N y el ángulo R, ¿sí?, son iguales o son congruentes. Ángulo N igual a ángulo R. Entonces, en ese momento también puedo decir con toda seguridad de que estos dos triángulos MNP es semejante a ORS. Perfecto. Bien, ¿cómo lo hicimos? Pues nos dice el criterio, el segundo criterio, que los lados correspondientes deben ser proporcionales, dos de sus lados, ¿no? Solo con dos de sus lados que sean correspondientes y proporcionales, y el ángulo que se forma entre ellos, es decir, este ángulo que es común a los dos lados, es decir, donde está el vértice N y el vértice R, ¿sí?, deberían ser iguales o congruentes. Y efectivamente, ambos valen 30 grados. Entonces, también estos dos triángulos serían semejantes. ¿Ok? Vamos a ver la tercera y última, el tercer y último criterio. Nos dice dos triángulos AB y AB'C' son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. Si sus lados correspondientes son proporcionales. Aquí tenemos un ejemplo. Ya, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Aquí podemos ver este triángulo A'C', B', ¿sí?, es semejante a A, C y B. ¿Por qué? Porque sus lados correspondientes, es decir, AB es proporcional con A', C', B', el lado CB es correspondiente y es proporcional a C', B', y el lado AC es correspondiente con el lado A', C', y son también proporcionales, ¿sí? Es decir, si dividimos 8 para 4 me da 2, si divido 12 para 6 me da 2, y si divido 10 para 5 también me da 2. Entonces, esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque sus lados correspondientes son proporcionales. Vamos a ver otro ejercicio, otro ejemplo en la pizarra virtual, ¿ok? Bien, y aquí tenemos los lados de estos dos triángulos, ¿sí? MN, que vale 20, OR 10, NP 8, RS 4 y MP 6, OS 3. Todos estos lados son correspondientes, ¿sí? Están en la misma área, en el mismo ángulo donde están los otros, son correspondientes, ¿sí? Y esos lados tienen que ser proporcionales. Entonces, MN debería ser proporcional a OR, como NP también debería ser proporcional con RS, y por último, MP proporcional a OS. Efectivamente, vemos los valores. MN vale 20, OR tiene un valor de 10, ¿ya? NP vale 8 y RS vale 4. Tenemos por último MP, que vale 6, ¿sí?, y OS, que vale 3. ¿Listo? Que vale 3. Entonces, vamos a dividir cada uno de ellos. 20 dividido para 10 me da 2. 8 dividido para 4 también da 2. Y 6 dividido para 3 también da 2. Es decir, son proporcionales. Si los tres lados del triángulo, tres lados correspondientes de cada triángulo son proporcionales entre sí, entonces
estos dos triángulos también son semejantes. Bien, entonces espero que haya sido de provecho esta tutoría. Nos veremos en una próxima oportunidad. Adelante en sus estudios y que Dios me los bendiga.